Buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias. Septiembre 27 de 1960. Mensaje al pueblo. Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusividad propia de la nación. Pero no se confíen porque en años futuros, algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Este mensaje que da el presidente Adolfo López Mateos es un mensaje que da hace 65 años. En el 2013 todos escuchamos un famoso artilugio poético de la oposición y se llamó este artilugio Pacto por México. ¿Y por qué hay que traer el Pacto por México? Porque justamente es el corazón central de lo que ha sucedido con Pemex, de lo que ha sucedido con la Comisión Federal de Electricidad en estos más de 10 años en este país. ¿Y por qué lo traigo a colación en este momento a la historia? Porque justamente hay una demanda popular muy grande para que haya energía eléctrica en las casas, en los hogares, porque justamente la oposición está interesada en que se le pague a los empresarios, como también nosotros estamos interesados que no solo se le paguen a los empresarios, sino también a los trabajadores de estas empresas, y los más importantes, diría yo. Sin embargo, también hay que decirlo, estos 11 años nos involucramos en un proceso de privatización muy fuerte. Ayer tuve una reunión importante con Héctor Aguilar, que es un compañero responsable de la División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad. Venimos trabajando desde hace 2 meses junto con la gobernadora Laida Sansores y nos explicaba cómo fue el proceso, la transición de la reforma energética, cómo impactó a la Comisión Federal de Electricidad, cómo desintegraron la Comisión Federal de Electricidad en varios cuerpos y cómo cada uno de estos cuerpos lo fueron haciendo cada vez más débil a llegar al punto de algunas de estas subsidiarias que desaparecían y se convertían en ese momento en un elemento privado. Lo importante es que en octubre del año pasado se aprobó una reforma constitucional que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante 6 años estuvo luchando y no se pudo justo porque no teníamos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, pero se logró con la Presidenta de la República. Este Congreso aprobó la minuta de reforma constitucional, con excepción de Movimiento Ciudadano, que se opuso a que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex volvieran a ser del pueblo de México, que volviera a haber un sentido social y público con respecto a estas instituciones tan importantes en el desarrollo de nuestra nación y, por supuesto, tan importantes para el desarrollo de los pueblos y las comunidades de nuestro Campeche. ¿Por qué era importante esta reforma constitucional? Porque se eliminaba de la Constitución la palabra empresas productivas y se sustituía nuevamente, después de 63 años, por empresas públicas del Estado. Y no solo eso, posteriormente, este año, a principios de este año, la Presidenta de la República presentó las leyes secundarias de la reforma, porque lo que se requería es volver a revertir los daños que había hecho la reforma del famoso Pacto por México. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Platicaba ayer con el responsable de Visión Peninsular y decía qué tan complejo fue
la reforma energética para Campeche, para la península en específico, las dos penínsulas, Baja California y Yucatán, porque al convertir la energía eléctrica en un elemento mercantil, en una mercancía, por supuesto que no habían empresas que decidieran que era importante llevar energía eléctrica, distribuir energía eléctrica a las comunidades más pobres, constituir infraestructura de energía eléctrica, remodelar energía eléctrica, rehabilitar. Para eso no era importante atender a nuestros pueblos, porque no era un negocio. Entonces, estamos empezando un proceso de transición y me da mucha emoción comentarlo. Hace dos meses aproximadamente, el 5 de abril para ser exactos, estuvimos en Champotón. Ahí le agradezco a mi compañero Elías, a mi compañera Alejandra. Estuvimos en La Joya, en Joli, Sicochac. Cuando llegamos a Sicochac, llegamos y estaba la comunidad en oscuridad. No había luz. Y llegaba la luz y se volvía a ir. Y nos llevamos ese problema y le platicamos a la gobernadora, platicamos a División Peninsular. Y hoy quiero informarles a esta soberanía, pero también al pueblo de Sicochac, que nos han informado que hace unos días se cambió el transformador de la subestación de Sicochac para que se pueda abastecer con 6.25 megavatios. Entonces estamos muy contentos. Ese es un producto y un esfuerzo del trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, la gobernadora Laida Sansores y esta acción legislativa tan importante que se llama Congreso Humano. Y también el 15 de marzo, agradezco a mi compañero Miguel, Paul, estuvimos en Jopelchen, Iturbide, Sibalché, Chencó. De hecho, ahí nació el objetivo de la comisión especial. La gente nos dijo, estamos viviendo mal el tema de la energía eléctrica. Y ahí nació la idea junto con Miguel, junto con Omar también que nos acompañó a Jopelchen, y junto con Gaspar. Nació la idea de constituir esta comisión. Y adivinen qué. Después de 2 meses de trabajo también conjunto, Miguel, le puedes decir a tu querido pueblo que a partir de septiembre inician los trabajos para la sustitución de 13 kilómetros del cable delgado por cable grueso, que es la recalibración. Entonces, compañero, también ese es un logro tuyo y un logro del Congreso Humano. La subestación de Jopelchen está bien, la infraestructura que durante más de 11 años no se le dio ningún tipo de rehabilitación porque no les interesaba que a Jopelchen llegara la energía eléctrica, es lo que estamos empezando a hacer y vamos a seguir haciendo de manera coordinada con esta gran empresa que se llama Comisión Federal de Electricidad. También en Palizada, que estuvimos el 5 de mayo con el compañero Dager, estuvimos en El Zapote, en Juncal, en Palizada, compañero, ya tenemos una cita para poder ir a ver al responsable de la División Sureste en Oaxaca, porque Palizada no depende de la División Peninsular, sino tendremos que ir a la División Sureste en Oaxaca para poder ayudar. Ya se planteó el proyecto, se tiene el proyecto para sustituir transformadores, los que vemos en los postes, para poder recalibrar. Entonces va a ser un trabajo que vamos a tener en los próximos días, compañero. Y le puedes decir a tu querido pueblo que vamos a atender esa problemática. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es el trabajo que queremos seguir haciendo desde esta posibilidad que nos da el Poder Legislativo, desde esta acción que se llama Congreso Humano. En Calakmul también hay un gran trabajo que se tiene que realizar. Nos decían, Calakmul es un gran reto para la Comisión Federal de Electricidad, no solo en términos de actualizar la infraestructura, sino porque esta selva abraza la infraestructura pública y es una constante lucha contra la selva y la distribución de la energía eléctrica. Entonces se van a implementar también estrategias específicas para que podamos atender las necesidades de estos pueblos tan bellos que hay en ese municipio, compañera. Y pues bueno, seguiremos informando sobre el trabajo que estamos realizando, pero sí es muy importante comentar que esto no fuera posible sin el apoyo de ustedes, compañeros de Morena, del apoyo que le dieron a la Presidenta de la República, de nuestros compañeros del Partido del Trabajo también, del Partido Verde, que logramos volver a incorporar a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos, como una empresa pública del Estado con visión social para garantizar los derechos de la gente. ¿Y cómo le llama a esta nueva visión la Presidenta de la República, que apenas acaba hace unos meses de aprobar las leyes secundarias y que todavía faltan más para poder darle mayor empuje y celeridad a la efectividad de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cómo se llama esto?
de llevar energía eléctrica a las comunidades más olvidadas, más distantes de este país, el concepto que le ha puesto nuestra presidenta se llama justicia energética. Es cuanto, compañera presidenta.